madrugada hubo 2 explosiones afuera de la penitenciaría del Litoral que provocaron la muerte de un guía, 3 personas heridas y el incendio de 7 vehículos. 160 casas se inundaron en Charapotó, Manabí, y un deslave en Payatanga, Chimborazo, causó el represamiento del río Huichichi, poniendo en riesgo a 3 poblaciones. Este sábado se realizará la audiencia para que la Fiscalía formule cargos en contra de la vocal de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, y los exvocales correístas Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor por asociación ilícita. Otro round de la disputa entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa. Esta vez el gobierno revocó la administración de Parques Amanes al municipio y Álvarez respondió que no acatará la decisión. Televistazo explora el mundo de los influencers. 173.000 ecuatorianos se dedican a crear contenidos para las redes sociales, generando ingresos desde los $200 hasta los $40.000 mensuales. En México, 3 hornos clandestinos tenían unos 500 restos humanos, mochilas y 200 pares de zapatos en Jalisco. El lugar era controlado. Amigos, bienvenidos. Las noticias hoy jueves 13 de marzo de 2025. Esta madrugada, 2 vehículos explotaron en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Hola, Gaby. Hola Marisabel, amigos, buenas tardes. Un guía penitenciario murió cuando verificaba el origen de las llamas y otros vehículos también resultaron afectados. La madrugada de este jueves, 2 vehículos explotaron en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en la vía a Daule, norte de Guayaquil. El atentado se dio a la 1:30 de la mañana y dejó 2 carros destruidos. Además, provocó daños en otros 5 vehículos que pertenecen a funcionarios de la cárcel. También se reportaron afectaciones en algunas viviendas cercanas. La onda expansiva tuvo un alcance de 30 metros y dejó sin energía varios sectores durante 1 hora aproximadamente. Según informó el coronel Edison Rodríguez, jefe del distrito Pascuales, el primer vehículo que explotó fue una camioneta doble cabina color blanco que había sido abandonada por una persona minutos antes de la explosión, al pie del parqueo de la cárcel. Y ahora se verifica si se trata de un vehículo robado. Un guía penitenciario murió cuando salió a verificar el origen de la primera explosión y minutos después explotó otro automotor. Un policía que se encontraba en el sitio también resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro. Las visitas al centro penitenciario todavía no se han suspendido. La policía continúa las investigaciones con ayuda de las cámaras de seguridad para conocer las causas y autores de este atentado que además causó heridas a un transeúnte. Los estragos aumentan. Manabí sigue concentrando la mayor cantidad de afectados por el invierno, con más de 14.000 familias perjudicadas. En los eventos más recientes, solo la parroquia Charapotó del Cantón Sucre reportó 2.600 hogares con pérdidas en sus enseres. En el barrio La Perla del Pacífico, ubicado en San Clemente del Cantón Sucre, las embarcaciones pesqueras sirvieron para rescatar a quienes quedaron atrapados en medio de la inundación provocada por el desbordamiento del estero Centinela, que anegó 160 casas. Esto ocurrió luego de 5 horas de un torrencial aguacero la madrugada del martes. Llegaba el agua al pescuezo. Saqué a mis hijos andando por allá, sacándolo para jugar. Porque yo tengo un niño discapacitado que es ciego, especialmente eso, no pudimos recaudar nada, porque ni los papeles siquiera de uno lo pudimos coger por la preocupación de los niños. Los afectados tuvieron que pasar la noche del martes en el cuerpo de bomberos o en casas de familiares. Ya para este miércoles, que pudieron volver a sus viviendas, se encontraron con la novedad de que muchos de sus enseres estaban dañados. Las neveras ya no valen, pero ya hay que hacer reparar, cocina, todo nadaba ya.
está con lodo, todo lo del niño perdimos, la de nosotros también. Aquí hay muchos moscos, ahí me le han picado también los mosquitos por la humedación que hay. Según el reporte del municipio de Sucre, en las comunidades San Clemente, San Jacinto y San Alejo existen 1.300 familias afectadas por las inundaciones de esta semana, que también dañaron la producción de sal marina, base de la economía de esta zona. Esto pertenece a la parroquia Charapotó, donde en total 2.600 hogares reportan daños. Hasta ahora, Manabí es la provincia más afectada por el invierno. El informe de gestión de riesgos detalla que hay 62.485 perjudicados y 30 viviendas destruidas. En el sector Trigoloma del cantón Payatanga, en la provincia de Chimborazo, las fuertes lluvias han provocado un deslizamiento de tierra de gran magnitud, afectando la quebrada San Rafael y poniendo en riesgo a varias comunidades de la localidad. Además, la vía principal que conecta la sierra con la costa se encuentra dentro del polígono de riesgo y presenta grietas en la montaña. El deslizamiento avanzó lentamente en el sector Trigoloma del cantón Payatanga de Chimborazo. 6 hectáreas de la montaña desaparecieron y otras 4 están en riesgo. Las fuertes lluvias y fuentes de agua provocaron la activación de la falla geológica. La tierra desplazada represó al río Huichichi. 50 familias de las comunidades de Azazán, Jiménez y la cabecera cantonal están en riesgo de sufrir un aluvión. Lo primero que identificamos es la falla geológica que tenemos, que su nombre mismo lo dice, la falla geológica Payatanga. Sin embargo, también se ha identificado afluentes de agua o brotes de agua en la parte inferior. Las familias que habitan en la zona, dedicadas principalmente a la agricultura y ganadería, viven con temor ante la posibilidad de un desastre. Sí, me ha dado bastante miedo. De repente estamos durmiendo, quién sabe. Entonces, esa parte ya está terminando y esa de allá, igual de acá abajo, también está sucediendo. En la zona de riesgo se encuentra la vía E487 que conecta Valvanera, Payatanga y Bucay. Las grietas en la montaña continúan expandiéndose en los kilómetros 51 y 52 según las autoridades. Se está asentando la tierra y de esta manera hay hundimientos y está muy cerca a la vía principal, que si llueve hoy día o mañana se va a la vía y realmente es muy lamentable que tengamos que perder mucho dinero, ¿no? Porque por esta vía transitan muchos vehículos a nivel nacional. Actualmente 2 retroexcavadoras, una planadora y 3 volquetas de la prefectura de Chimborazo y del municipio de Payatanga trabajan en el mantenimiento de la vía y el retiro de escombros de pequeños deslizamientos que han afectado 5 kilómetros de la vía en el sector de Trigoloma, una arteria vial que une la sierra con la costa. El INAMI emitió alerta de lluvias en todo el país. 12 provincias tendrán precipitaciones intensas, entre ellas Pichincha, Guayas y Los Ríos. Las temperaturas frías y los cielos nublados se mantendrán hasta el próximo lunes, como lo detalla Adriana Bermeo. Lluvias y cielos nublados durante 5 días pronostica el INAMI para 12 provincias. En la sierra, Pichincha será una de las más afectadas. En Quito, una lluvia torrencial sorprendió a la zona norte la mañana de este jueves. Duró unos 20 minutos y estuvo acompañada de neblina densa. Según la previsión del INAMI, ese escenario se repetirá hasta el lunes de la próxima semana, a más de Pichincha, en Loja, Azuay y Cañar, con mayor intensidad en la tarde. Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Si en la mañana el cielo estuvo parcial nublado o despejado, tuvimos temperaturas un poco más altas, es muy probable que en horas de la tarde la lluvia sea acompañada de tormenta eléctrica. Mientras que cuando está nublado todo el día, la probabilidad baja considerablemente. En la costa habrá lluvias intensas en las zonas cercanas a la cordillera. 5 provincias serán las más afectadas: Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Mientras que en el oriente serán Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En general, hasta el próximo lunes habrá precipitaciones en todo el país. El cielo variará entre nublado y parcialmente nublado y habrá lloviznas intermitentes durante el día. En la sierra las lluvias más fuertes serán en la tarde, en la costa en la noche y madrugada y en la Amazonía durante el día. Las lluvias se combinan con bajas temperaturas. En Quito este miércoles se reportó el día más frío del 2025. La mínima fue 11 grados centígrados y la máxima fue de 19 grados centígrados.
pero en los próximos días en el sur de la capital se pronostica que descenderá a 3 grados y en el norte a 7 grados. Noboa Álvarez, el octavo round. La disputa entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa continúa. El gobierno le revocó mediante decreto ejecutivo la administración del Parque Samanes al municipio. Álvarez descalificó la decisión, asegurando que no tiene sustento legal y señaló que se reservan tomar acciones legales, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Un nuevo capítulo se desarrolla en la disputa que han sostenido por meses el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa. El nuevo escenario es el Parque Samanes en el norte de Guayaquil. Mediante el decreto ejecutivo 562, el presidente Noboa le retiró la administración de este espacio al municipio y la traspasó al Ministerio de Ambiente, que deberá realizar los actos administrativos para revocar la delegación que el Cabildo tenía desde octubre del 2023. Se ordenó también al Ministerio de Defensa y del Interior apoyo para que se cumpla el decreto. Se suma un comunicado de la presidencia asegurando que la medida respondió a importantes deficiencias encontradas por el Ministerio de Ambiente en el parque y la puesta en riesgo de la biodiversidad e infraestructura turística del área. Aquiles Álvarez reaccionó la mañana de este jueves. Lo hizo mediante un video de casi 9 minutos en la red social X, en el que empezó calificando al decreto 562 como un mamotreto sin sustento legal. Mostrando documentos del registro de la propiedad de Guayaquil, señaló que el Parque Samanes es un bien privado, otorgado al municipio desde noviembre del 2019 por el expresidente Guillermo Lasso, y que eso no se puede cambiar con un decreto ejecutivo, que lo único que puede administrar el Ministerio de Ambiente es la zona protegida del parque. Álvarez afirmó que esto es una decisión política basada en odios y resumió el trabajo realizado en el parque y la administración del Cabildo. Sobre la posible intervención de la fuerza pública, lo calificó como una amenaza inaceptable y dijo que se reserva el derecho de tomar acciones legales. Este nuevo episodio de la disputa se da una semana después de que la alcaldía cerró las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA en el Parque Samanes. Este miércoles el Cabildo también clausuró un parqueo vehicular en la avenida Malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil, que durante la primera vuelta electoral funcionó como una de las sedes del movimiento oficialista ADN. La Fiscalía General de México inicia una investigación sobre crematorios clandestinos hallados en una zona rural de Jalisco. El sitio fue descubierto por un colectivo que buscaba a desaparecidos. Afirman que era controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación como sitio de exterminio y reclutamiento de nuevos miembros. Esto es el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teochitlán, en Jalisco. Hasta aquí llegaron los activistas del colectivo Guerreros Buscadores y hallaron algo escalofriante. Este es el primer crematorio. 3 hornos crematorios, más de 500 restos humanos, así como mochilas y 200 pares de zapatos. Imágenes que compartieron en redes sociales y que recuerdan los campos de exterminio de los nazis. Una denuncia anónima reveló que el lugar era operado por el cartel Jalisco Nueva Generación y que además funcionaba como centro de entrenamiento para nuevos miembros del grupo criminal. Jóvenes que, engañados con ofertas de trabajo, fueron traídos hasta este sitio para participar en crueles rituales de iniciación que incluían desmembramientos de cuerpos y castigos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido la intervención de la Fiscalía General. Pero los activistas denuncian una omisión grave por parte de las autoridades, pues en septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco realizó un operativo en el rancho que dejó 10 detenidos, liberaron a 2 secuestrados y descubrieron un cadáver, pero dijeron que no encontraron nada más. Jalisco es el estado con más desapariciones forzadas en México, más de 15,000 casos entre 2018 y 2020. La Fiscalía procesará por asociación ilícita a los vocales destituidos del Consejo de Participación Ciudadana que conformaban la Liga Azul afín al correísmo y a Nicole Bonifaz.
Del contenido de los celulares de Augusto Verduga se desprenden los elementos para la formulación de cargos, como informa Fabiola Santana. Los ex consejeros de la Liga Azul y Nicole Bonifaz serán procesados penalmente. Ayer el fiscal general subrogante Wilson Toainga pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha para formularles cargos. La audiencia será este sábado a las 3 de la tarde. Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor eran los vocales de Participación Ciudadana del correísmo que junto a Nicole Bonifaz formaron una fugaz mayoría. Ellos decidieron posesionar a Raúl González en lugar de Roberto Romero en la Superintendencia de Bancos, y esto pese a una sentencia de la Corte Constitucional. La Fiscalía les abrió una investigación por usurpación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones de autoridad competente, pero los procesará por asociación ilícita. Según el fiscal, hay suficientes elementos de convicción que permiten sustentar esa imputación. En las audiencias de extracción de información en criminalística se conoció el contenido de conversaciones que mantuvo Verduga con otros consejeros y el contenido será expuesto en la audiencia. De los ex vocales a procesar, Verduga y Yadira Saltos están fuera del país y Eduardo Franco Loor prevé salir este viernes a Estados Unidos. Hasta ahora solo Bonifaz está en el país. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción que resuelve rechazar la concesión del campo petrolero Sacha y dispone la continuidad del proceso de fiscalización. Patricio Díaz cubrió la sesión en el Palacio Legislativo y le preguntamos, ¿qué tal, Patricio? ¿Con cuántos votos se dio paso a la propuesta? Con 68 votos a favor se dio paso a esta propuesta y en efecto fue el correísmo y Pachacutic sobre todo quienes apoyaron esta moción que se resolvió por mayoría simple de los presentes. Esto debido a que, de acuerdo a la ley de la función legislativa, se trata de solo una resolución. La Asamblea en esta resolución decidió rechazar el acuerdo ministerial con el que se adjudicó el campo Sacha a Sinopetrol el 28 de febrero. Exigir también un examen especial a la Contraloría sobre esta adjudicación y que la Comisión de Fiscalización continúe la investigación y convoque a la ministra y a otras organizaciones sociales relacionadas a este tema. El oficialismo insistió en que fue una sesión infructuosa porque la empresa no pudo cumplir con el pago inicial y la concesión fue declinada. El correísmo exigió que se den de baja las resoluciones que permitieron esa adjudicación. Las otras organizaciones políticas hicieron un llamado de atención al oficialismo y a la Revolución Ciudadana por usar estos temas en el marco electoral. Escuchemos. El tema de Sacha va a trascender las elecciones, queridos amigos. El tema de Sacha no es la definición del voto ecuatoriano. Lo que sucede es que el tema de Sacha está siendo utilizado a favor o en contra de acuerdo a las circunstancias que cada uno quiere, que cada uno de estos dos espacios políticos busca. Creemos que cuando el Estado ecuatoriano no tiene los fondos y en estos momentos no los tenemos, se debe hacer en el marco de la ley, respetando lo que dice la Constitución, respetando lo que dice el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Bien, entonces, de aquí la Comisión de Fiscalización tendrá que presentar un informe de su investigación respecto de esta adjudicación del campo Sacha a la presidencia de la Asamblea. Les informaremos sobre ello oportunamente. Televistazo inicia una serie especial sobre la industria de la creación de contenido, una actividad que ya se consolida en el país. Los influencers que han llegado a la cima en Ecuador obtienen ingresos mensuales de hasta $40,000. Esta industria está en crecimiento y genera nuevas fuentes de trabajo que van desde la producción de videos hasta el manejo de su contabilidad. Diego Puente con el tema. Trabajar en lo que le gusta, ganar buen dinero y ser famoso. Son los beneficios a los que apuntan los influencers y creadores de contenido, una actividad que seduce también a miles en Ecuador.
La empresa Influencity contabilizó en 2024 a 173.951 ecuatorianos dedicados a estas actividades, 60.000 más que en 2023. El 80% de ellos tiene entre 18 y 31 años. Los ingresos provienen de pagos directos que hacen las plataformas por cada 1.000 reproducciones, por suscripciones y donaciones económicas de sus seguidores y por contratos con auspiciantes. Tef Palacios es creadora de contenidos en diferentes plataformas. Una de ellas es OnlyFans, donde se sube contenido para adultos. Para ver sus fotos o videos, la gente paga. Ella combina esta actividad con la locución de radio y campañas de publicidad. Y obviamente trabajar mi imagen también en redes sociales me ha ayudado mucho. Matt es youtuber, vive en Quito. No tiene un rostro conocido en redes. Él explota su voz. YouTube le paga cada vez que alguien reproduce estos videos que él dobla del inglés al español. Desde los 13 años edito videos y hago videos para mi canal de YouTube, en el que logré 100.000 suscriptores. Este oficio está respaldado por una industria en crecimiento que requiere guionistas para los videos, editores para procesarlos y communities que se encargan de subirlos con formatos atractivos para la audiencia. Otros servicios son agencias que miden el impacto que han tenido y planifican estrategias para mejorar estas cifras. En el caso de los creadores de influencers, tienen managers que manejan sus agendas y contadores especializados para gestionar sus ganancias. Por ejemplo, el 60% de clientes de esta oficina de contabilidad crea contenido. Su representante conoce que los ingresos de sus clientes fluctúan entre $400 mensuales de quienes recién empiezan y $40.000 de quienes han conseguido impactar y tienen una comunidad cautiva. Hay casos extremos en Ecuador que rebasan esa cifra. El cliente que he visto que factura más han sido $5 millones al año. Las ganancias no vienen de inmediato. La mayoría se retira al mes cuando no ven reflejados ingresos. Los que ahora facturan sobre los $10.000 tienen más de 5 años de trayectoria, con contenido subido semanalmente. Mañana, en una segunda entrega, mostraremos la estrategia de algunos creadores de contenido para mantener el interés de sus audiencias digitales. Más adelante en Televistazo, el presidente ruso Vladimir Putin apoya un alto al fuego en Ucrania. La pandemia del COVID-19 hace 5 años generó cambios que quedaron, como la virtualidad en el trabajo o en las actividades educativas. Asimismo, los cuidados en la salud mental y física ganaron relevancia por los efectos que provocó el confinamiento. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad y depresión. Son las lecciones del COVID. Luego que el COVID-19 apareciera por primera vez en China y se propagó en el mundo, el desarrollo de algunas actividades cambió, como el sistema educativo, que se centraba en las clases presenciales con apoyo de herramientas digitales. Según la OMS, con la declaratoria de pandemia, las instituciones educativas cerraron en más de 130 países, lo que llevó a 1.500 millones de estudiantes a optar por clases, evaluaciones y material didáctico en línea. Aún así, hubo excluidos. En América Latina, 13 millones de niños no pudieron acceder a la educación virtual. Desde ese momento, escuelas, colegios y universidades mantienen modalidades híbridas de estudio, combinando el modo presencial con el virtual y, en otros casos, exclusivamente virtual. Pero en algunos países como Ecuador, la educación pública no cuenta con toda la tecnología necesaria. Empresas y entidades públicas se mudaron al teletrabajo durante la pandemia. Algunas ya contaban con los sistemas necesarios para que cada empleado realice sus actividades diarias, mientras que otras lo adquirieron en ese momento. Según la Organización Mundial del Trabajo, durante la pandemia, 23 millones de personas realizaron teletrabajo. Pero luego de que concluyó la emergencia, esta modalidad continúa. Algunos empleadores ofrecen trabajos realizables 100% desde casa. Otros utilizan modos híbridos e incluso quienes trabajan de forma 100% presencial siguen realizando reuniones virtuales para ahorrar tiempo y dinero. La pandemia también provocó desbalances en la salud mental. Según los expertos, las principales causas eran el miedo y la preocupación ante lo desconocido.
La OMS señaló en 2022 que en el confinamiento los casos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% en el mundo y estima actualmente que entre un 20% y 70% de la población aún enfrenta estos trastornos. La cifra varía en cada país dependiendo del acceso a terapias psicológicas, la falta de conocimiento y la estigmatización en este tema. Aunque no precisa cifras, la OMS confirma que concluida la pandemia, la demanda de psicólogos aumentó porque las personas empezaron a darle más importancia a la estabilidad mental y emocional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer un arancel del 200% a los vinos y productos alcohólicos procedentes de la Unión Europea si Bruselas no retira de inmediato el gravamen anunciado del 50% sobre el whisky estadounidense. Trump asegura que el bloque europeo es, en los campos arancelario y fiscal, de los más hostiles y abusivos del mundo y que la medida beneficiará a las bebidas alcohólicas de su país. Europa reaccionó al 25% que el gobierno estadounidense impuso a las importaciones de acero y aluminio de sus socios comerciales. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que está de acuerdo en principio con la propuesta estadounidense de un alto al fuego de 30 días en Ucrania. Sin embargo, precisa que los términos deben definirse para allanar el camino hacia una paz duradera. Nos amplía Ileana Suárez. 2 días después de que Kiev y Washington firmaron con Arabia Saudí una propuesta para un alto al fuego de 30 días en Ucrania, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, apoyó a medias la iniciativa. La idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos, pero hay asuntos que debemos discutir y creo que debemos hacerlo con nuestros colegas y socios estadounidenses. Quizás podríamos llamar al presidente Trump y hablarlo juntos. Putin señaló la necesidad de un mecanismo para controlar posibles violaciones de la tregua. Otra cuestión, dijo, es si Ucrania podría usar el alto al fuego de 30 días para rearmarse. Estamos de acuerdo con las propuestas de detener los combates, pero partimos del supuesto de que el alto al fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis. Putin hizo estas declaraciones apenas horas después de la llegada del enviado de Trump, Steve Witkoff, a Moscú. También se refirió a la ocupación de fuerzas de Kiev en la región rusa de Kursk, a la que ingresaron en agosto de 2024. Putin confía en que su ejército libere completamente la zona, un tema que también va a abordar con Washington. Luego de la pausa, en Ecuador y Alemania fueron capturados hoy 59 integrantes de una banda transnacional dedicada al narcotráfico. Los detalles del operativo en minutos. Este jueves, Fiscalía y Policía de Ecuador, en coordinación con la Europol, realizaron 50 allanamientos para capturar a los integrantes de una red de narcotráfico internacional. La investigación duró 2 años. Se incautaron evidencias y 59 personas fueron detenidas, 15 en el exterior. Paul Romero tiene los detalles de la operación. La madrugada de este jueves, la Fiscalía y la Policía detuvieron, en coordinación con la Europol, 59 implicados en una organización de tráfico de narcóticos. La investigación duró 2 años y participaron la Guardia Civil de España, la Dirección Italiana de Investigación Antimafia, la Policía de Alemania y la Fiscalía del Ecuador, que coordinó toda la investigación. Se realizaron 50 allanamientos en Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos. En Ecuador hubo 44 detenidos, entre ellos un objetivo de mediano valor del grupo armado Los Choneros y 15 en Alemania. Esta organización transnacional se dedicaba, según la policía, a enviar droga en contenedores con productos de exportación a Europa, especialmente a Bélgica, Alemania, Italia y España. Según el Ministerio del Interior, esa organización delictiva tenía 2 estructuras. Una dedicada a la comercialización de candados y sellos de seguridad de contenedores clonados y adulterados. Otra vinculada a Los Choneros, encargada de la logística y movilización de los contenedores desde los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. Hemos podido vincular un poco más de 38 toneladas
que haya implementado esta organización y que hayan alcanzado tanto capturas aquí como puertos europeos. En los operativos denominados Gran Fénix 13 y 14 se decomisaron 38.646 kilogramos de cocaína, cientos de documentos, 5 pendrive, 2 vehículos y 32 teléfonos. La Fiscalía informó que en las próximas horas formulará cargos. En Ecuador, 1.115 presos presentan severos cuadros de tuberculosis. La mayoría de contagiados están en la penitenciaría del Litoral. El Ministerio de Salud afirma que el rebrote se debe a los traslados carcelarios. Familiares de los reos enfermos piden activar cercos epidemiológicos y advierten del peligro de un contagio masivo. Informa Hernán Higuera. 1.115 presos tienen tuberculosis y la mayoría están en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Hasta ayer allí se reportaron 520 contagiados y hoy, según el ministro de Salud Edgar Lama, hay 25 casos más. La causa del rebrote, dice el ministerio, es el traslado de presos de una cárcel a otra. El SNAI confirmó a Televistazo que aún no hay un cerco epidemiológico y que por ahora está descartada la declaratoria de emergencia sanitaria en las cárceles. Los familiares de los privados de la libertad advierten el peligro del contagio masivo, en parte porque algunos internos son resistentes a la medicación y porque, según el ministro, no la quieren recibir. Eso agrava el problema porque los enfermos tampoco están aislados. Están desnutridos, calavéricos, ellos están muriendo de esa manera. Desnutridos, calavéricos y por síntomas de tuberculosis. Que el Ministerio de Salud Pública no lo diga es muy diferente. En el mapa del Ministerio de Salud, además de Guayas, con 565 casos, aparecen las cárceles de Los Ríos con 123 presos enfermos, El Oro con 59 casos, Manabí con 51, Esmeraldas con 47, Santa Elena y Pichincha con 31 casos, Azuay con 29 y Santo Domingo con 22. En el resto de provincias el número de enfermos es menor, pero existen. El gobierno descarta, no obstante, que existan fallecidos por tuberculosis. Hace un mes, el SNAI autorizó el ingreso de multivitamínicos para mejorar la situación de los contagiados, pero según los familiares esto no se está cumpliendo. Según el epidemiólogo Marcelo Aguiar, la tuberculosis se origina por el bacilo de Koch, que se desarrolla en ambientes insalubres y fríos. Si tenemos personas en situación grave, deben establecerse algunos elementos de aislamiento para evitar el riesgo para las otras personas. Entonces yo sí creo que se requieren acciones mucho más enérgicas. La tuberculosis causa lesiones en los pulmones, huesos y articulaciones y es de fácil contagio, más en las cárceles donde hay hacinamiento. Por primera vez en Guayaquil se presentará la obra de Cómo murió el teatro en el espacio Muégano. Además, en Quito, un concierto que fusiona la energía del rock con el violín y la música coral se dará en la Casa de la Música. Estefanía Arias con la agenda cultural. Una obra creada por el compositor lojano Julio Bueno, basada en la novela del escritor ecuatoriano Miguel Riofrío. La Emancipada, un concierto que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Loja en el Teatro Bolívar. Dirigido por el maestro Gerasim Voronkov. La función gratuita será este viernes 14 a las 20 horas.